quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue, por tanto me amar. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue, por tanto me amar. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico o meu eu, Te agradeço, ó Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Manchada de sangue, por tanto me amar. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico o meu eu, Te agradeço, ó Jesus, pela cruz. SAT 2021 apresenta PhD pelo Nazarene Theological Seminary e doutor pelo Asbury Theological Seminary, com especialidades em discipulado, liderança, educação e engajamento missional. Com vocês, Steve Goldberg. Saludos de nuevo, hermanos y hermanas.
Qué bueno poder conectar con ustedes en una segunda sesión. Y estamos volviendo a considerar ese tema de Antorcha Nehemías. En la primera sesión nosotros enfocamos específicamente en el primer capítulo de Nehemías, en su contexto y todo lo que estaba pasando ahí. Y entonces, en esta Antorcha Nehemías, parte de lo que estamos considerando y lo que estuvimos viendo en Nehemías 1 es liderando en medio de la crisis. Y ahí estuvimos viendo fundaciones, los fundamentos de cómo Nehemías, dirigido por Dios en medio de las circunstancias, nos revela un proceso, principios para nuestras vidas. Y entonces, estos principios que podemos ver en la persona de Nehemías, que estuvimos viendo, los he puesto en un gráfico aquí, donde nosotros podemos ver estos pasos concretos, que ustedes pueden ver cómo Dios provoca el quebranto. En el caso de Nehemías, sus hermanos llegaron y compartieron la situación del pueblo, y entonces esto provocó en Nehemías el quebranto, que le llevó al llanto, el ayuno y la oración. Entonces ahí estamos viendo cómo el encuentro con Dios fue fundamental. Entonces podemos pensar en la antorcha Nehemías. Una de las cosas que estamos pensando es que se basa o plantea desde el encuentro con Dios. Hay muchas otras cosas que se puede hacer, cosas importantes, valiosas. Uno puede hacer un estudio demográfico, puede tratar de entender mejor de fondo la situación de su congregación, de la comunidad donde está sirviendo. Pero si deja a un lado el encuentro con Dios, si uno no logra reconectar o conectarse con Dios y con su mover, entonces los planes no van a dar su fruto. Entonces es algo muy importante, como Dios provoca el duelo, el quebranto en Nehemías, Él también responde al llanto, a la oración, al ayuno de Nehemías. Y estuvimos viendo ahí que además de este duelo, ayuno y oración, podemos ver Nehemías entró en un tiempo de intercesión, de confesión. Y cuando Nehemías empezó a orar, pueden ver ahí cómo él oró la misma palabra de Dios, oró las promesas de Dios. Él estaba respondiendo a Dios. Y hay algo importante que quiero resaltar en este momento. Aunque nosotros estamos viendo la respuesta de Nehemías como un líder, como vimos en la primera sesión, nosotros no podemos dejar al lado las dos dinámicas que están en juego aquí. Hay una respuesta individual. Nehemías en su persona se dispone. Nehemías responde. Nehemías ora, ayuna. Él está ahí involucrándose. Pero no es solamente individual, sino que es también colectivo. Porque Nehemías desde el puro principio se identificó con el pueblo. En su oración de confesión, de intercesión, él se identifica también con el pueblo. Las oraciones, las intercesiones son para Nehemías, su familia y todo el pueblo. Y entonces, hermanos y hermanas, cuando respondemos a las situaciones que estamos viendo hoy en día, busquemos el encuentro con Dios. Pero no lo hacemos solamente a solas. Involucremos a nuestra familia, involucremos a nuestra iglesia, a los líderes que están alrededor de nosotros. Y es un principio que vamos a estar viendo en este segundo segmento. Y podemos ver que cuando Nehemías estaba orando, esa palabra y promesa de Dios, podemos ver que sus oraciones, sus intercesiones estaban arraigados en su historia.
Él escuchó de su hermano y los hombres que vinieron de Jerusalén, de la ciudad, de la situación del presente. Pero él también tenía todo el contexto de la historia del pueblo de Israel que informó a sus oraciones. Hermanos y hermanas, en medio de esta pandemia mundial, en medio de situaciones de crisis difíciles en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades y países, nosotros también tenemos que recordar la historia de Dios en medio nuestro. La manera en que Dios ha venido actuando en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en las historias de nuestras denominaciones y movimientos y ministerios, en nuestras familias. Hay toda una historia que nos ha llevado, que nos ha traído al presente. Y esta historia nos informa de cómo nosotros podemos orar hoy en día. Entonces, ahí estamos viendo la palabra y la promesa que estaban parte de las oraciones de Nehemías, y ahí podemos ver cómo empieza un proceso de diseñar. Esto vamos a ver ahora al entrar al capítulo 2 de Nehemías. Porque ahora estamos llegando como a ese giro de dirección, donde vamos a ver cómo Nehemías está respondiendo desde la posición que él tiene. Recuerden que terminamos con la oración de Nehemías, que él dijo que yo sirvo como copero del rey. Estaba reconociendo su posición, la situación en la cual él estaba sirviendo, desde el cual él iba a responder. Y entonces ahí podemos recordar y reconocer, en el caso de Nehemías y también el caso nuestro, en la esquina abajo yo he puesto que no es fácil reinventar, reedificar, reentrar a una situación y luchar contra una pandemia, el caos nacional, un contexto postcristiano, el enemigo de nuestras almas. No es fácil entrar en estas situaciones, porque como Nehemías ya estaba en una posición donde él estaba cómodo en lo personal, él podría pensar, o pudiera haber pensado, mejor me cuido. Porque si yo digo al rey algo acerca de lo que yo siento en este momento, yo voy a morir. Pero Nehemías se identificó de tal manera con el pueblo de Israel que él no pudo quedarse quieto, que él no pudo pensar solamente en cuidarse a sí mismo, cuidar a su familia más cercana, sino que él tenía que responder a lo que Dios estaba haciendo y hacer algo al favor de ellos. Y entonces, con esto nosotros estamos viendo que empieza una transición. Capítulo 1 de Nehemías, el enfoque es sobre el encuentro con Dios, los fundamentos, lo que Dios estaba haciendo en el corazón de Nehemías y las oraciones de Nehemías a favor de su pueblo. Pero aquí, al puro final, él empieza a hablar de su posición pidiendo favor de Dios ante el rey para proceder con un plan. Y entonces, con esto en mente, vamos a pasar a los capítulos 2 al 6. 2 al 6. Ahora ya no es tanto solo hablar de un plan, sino que vamos a pensar en este contexto en el cual Nehemías se encuentra y cómo empieza la ejecución de su plan. Escuchen la palabra de Dios en Nehemías capítulo 2. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? Hay que poner la pausa ahí un momento y reconocer el peligro de la situación en la cual se encuentra Nehemías. Porque aquí
Otra vez tenemos más detalles del contexto. Tenemos el nombre del rey Artajerjes. Y ahí sabemos que hasta en el mes de Nisan del año 20, ahí unos 40 días después de este primer encuentro de Nehemías con su hermano y los hombres de Jerusalén, ahora él va a hacer su presentación al rey. Pero él ha aprovechado bien el tiempo, porque él ha estado diseñando un plan, orando con este plan. Pero en este momento, su vida está en peligro, porque él era copero del rey. Al ver su copero triste, el rey pudiera haber pensado que algo anda mal aquí, hay decepción, y entonces mejor voy a quitar la vida del copero, voy a reemplazarlo porque tengo que tener a alguien de confianza y veo que algo anda mal. Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios. Cuando el rey hace la pregunta, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Así que debe haber algo que está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Aquí podemos ver algo muy interesante, cómo empezó Nehemías, porque Nehemías conoció al rey, conoció a Artajerjes, conoció al contexto y que era importante para ellos. Y entonces, para el pueblo de Babilonia, los sepulcros era algo sagrado, algo importante. Y entonces, cuando Nehemías dice, ¿cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas? Él no habló de que el pueblo que vive ahí está en peligro. Él no habla de cómo ellos han sido humillados, sino que él habla de cómo los sepulcros estaban en ruinas. Y entonces tocó un tema importante para el rey. Él sabía cómo entrar. De la misma manera, hoy en día, si nosotros vamos a llegar a los que tienen autoridad y vamos a compartir un mensaje con ellos, ahí nosotros también tenemos que entrar con sabiduría, de saber cómo acercarnos, cuáles son los temas importantes para ellos, para lograr que ellos escuchen la plegaria, la petición que nosotros traemos ante ellos. Pero recuerden que esto viene también con 10 semanas de oración, pidiendo el favor de Dios ante el rey. Y en este momento, entonces escuchen cómo fue concedido. El rey entonces pregunta a Nehemías, ¿qué quieres que haga? Replicó el rey, encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros, otra vez, los sepulcros de mis padres. El rey pregunta, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Noten, aquí las preguntas son preguntas detalladas. Si Nehemías no se hubiera preparado, no va a poder contestar. Pero Nehemías, al escuchar estas preguntas, me preguntó al rey qué tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Eufrates para que me den vía libre
y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Nehemías ya tenía su plan desarrollado. Y entonces podemos ver aquí en el gráfico con el cual estamos trabajando, Nehemías, el primer punto, el proceso de desarrollar su diseño, de tener un diseño. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2, en estas semanas que estaban por medio, Nehemías no solamente estaban orando, estaba preparándose, estaba organizándose. Y entonces, como pueden ver en el segundo botón, que él sabía cuáles autoridades, cuáles permisos necesitaba. Y entonces él pudo plantearse al rey diciendo, yo necesito permiso para el paso, para llegar de nuevo a Jerusalén. También necesito permiso para conseguir las maderas, para levantar de nuevo los muros. Y entonces él sabe lo que necesitaba y él pudo pedir la autoridad delegada del rey para cumplir con esto. Y entonces, cuando nosotros seguimos ahí a través de este proceso, nosotros podemos ver que Nehemías se organizó y recogió todo lo necesario. Porque conforme que la historia se va desarrollando, Nehemías sí sale de Susa. El rey le da un ejército, acompañantes para poder cumplir con este proceso y llegar hasta Jerusalén. Pero llegar no solamente con un paso libre, llegar protegido, sino llegar también con toda la capacidad, los permisos para empezar a recoger los materiales. Pero hay algo interesante. Cuando Nehemías llega, él ha escuchado de su hermano y de los hombres que vinieron semanas atrás para compartir con él la situación del pueblo ahí en Jerusalén. Pero ahora Nehemías va a salir de noche. Si ustedes siguen la historia aquí en capítulo 2, de noche Nehemías sale con su caballo y solamente con uno a su par para que con su grupo pequeñito, no para hacer mucha bulla, ellos salen para hacer la inspección, ahora personal. Y entonces en esta inspección, Nehemías vio la situación ahora de una manera personal. Y escuchen una vez más. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres. Pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Entonces, Nehemías está guardando en su corazón todavía cosas que él va a hacer, porque él no quiere adelantar con la visión, sino que quiere esperar también el momento oportuno, el momento propicio, cuando ya también él ha visto personalmente, cuando él ya puede responder a preguntas y cuando está mejor organizado y preparado para guiar al pueblo. Entonces, él ni dijo a sus colegas, sus compañeros más cercanos de lo que él iba a hacer. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la frente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta y de la fuente y el estanque del rey. Pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso le dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego.
Vamos, anímense. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces ahora Nehemías ha visto en primera persona la situación de su pueblo. Ha visto la situación de Jerusalén, la condición de ruinas. Y entonces ahora él llega para hablar con el pueblo, pero ahora no está dependiendo de noticias de segunda mano, sino que él mismo ha visto y él ahora va a hablar con el pueblo y con los líderes y les va a llamar a unirse con él para formar el equipo que va a dar respuesta. Y entonces, en esto, como estamos viendo, Nehemías montó un plan, él recibió toda la autoridad delegada que él necesitaba para el proyecto, y ahora en Jerusalén él se está organizando y va a recoger lo necesario, pero no solamente materiales, sino recursos humanos, está motivando al pueblo, porque él sabe que al ir desarrollando este plan, que ellos van a confrontar obstáculos, pero ellos también van a necesitar y van a poder superar los obstáculos porque Dios está con ellos. Entonces, por eso hablamos en ese próximo botón de confrontando y superando los primeros obstáculos, porque los primeros obstáculos surgen ahí mismo en el capítulo 2. Aunque hablan de poner en acción las palabras, parece que en el capítulo 2 todavía no están ejecutando el plan de levantar los muros, sino que están ejecutando el trabajo de organizarse, de motivar al pueblo, de prepararse, y aún en medio del proceso de preparación, de los preparativos, viene la oposición. Y entonces las personas empiezan a hablar y burlarse de ellos. ¿Cómo es posible que ustedes piensen que va a llegar aquí y va a levantar de nuevo estos muros? Por tantos años han estado derribadas, han estado en ruinas. No es posible y ustedes no tienen la capacidad. ¿Quién sabe qué más dijeron ellos? Pero trataron de desanimar a ellos. Pero Nehemías, firme en su convicción, firme en lo que él había recibido de Dios, firme en esa claridad de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, animó al pueblo, siguió hablando de la visión al pueblo para que ellos se unieron con la visión de Dios para hacer este trabajo de levantar de nuevo los muros. Hermanos y hermanas, yo sé que estamos en medio de situaciones difíciles y quizás algunos van a decir, ¿cómo piensan ustedes hacer algo ahora? Cuando esta situación está fuera de su control, eso no tiene que ver con la iglesia. Necesitamos que los médicos nos ayuden, necesitamos que el gobierno nos ayude. La iglesia no tiene nada que ver con esto, pero si nosotros caminemos en el poder de Dios, con este encuentro con Dios, nosotros sí podemos dar una respuesta, pero es la respuesta que Dios nos va dando. Es una respuesta que va a ayudar y vamos a aprovechar los recursos humanos, vamos a aprovechar los materiales que el Dios pone a la disposición de cada uno de nosotros, pero vamos a hacer todo según la visión que Dios está dando. Entonces, en su propio contexto, ¿qué es lo que usted debe de estar organizando? Siempre trabajando en este fundamento que vimos en la primera sesión de la identificación con el pueblo, la oración, el ayuno, la intercesión, el compromiso con Dios y su palabra, alineados con Él, pero con esto también nos proyectamos hacia afuera y vemos cuál es la madera que va a necesitar. Pues en muchos lados hemos visto que en medio de esa pandemia mundial con limitaciones, con la posibilidad de salir o de reunirnos en un solo lugar, entonces en muchos casos hemos tenido que pensar en cómo utilizar la tecnología o cómo organizar la iglesia por grupos pequeños en vez de reunirnos todos en un solo lugar el domingo. Quizás hay que movilizar los grupos en sus casas, hay que ver la familia como un grupo de discipulado y empezar a organizarnos
y hacer el trabajo al cual Dios nos está llamando. Pero ¿qué es lo que ustedes van a necesitar? Piensen en su contexto. ¿Qué está a su alcance? ¿Qué es lo que puede tener a su alcance con los permisos adecuados, hablando con las personas correctas, abriendo ciertas puertas? No permite que las limitaciones nos impidan, sino que a cada limitación busque la respuesta de Dios. ¿Cómo es que Dios quisiera operar en medio de su vida, en medio de su congregación? ¿Cuáles son los recursos que están ahí que no están siendo aprovechados, descubiertos, alineados con el plan y el propósito de Dios? Ore a Dios, busque a Dios para que Él revele sus planes, las opciones que Él tiene, que su Espíritu Santo nos inspire y que abra las puertas para que avancemos. Y cuando pasamos al capítulo 3, entonces ahí el proceso comienza. Empieza a construir los muros. Y ellos empiezan este proceso y escuchen un momento la palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros y los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas y la repararon y la colocaron en su lugar. Aquí es muy importante los detalles del contexto que nos está dando. Aquí tenemos un trabajo fuerte de levantar las piedras y poner la madera para ir reconstruyendo los muros. ¿Y quién está nombrado aquí? El sumo sacerdote, Eliasib. El sumo sacerdote, el líder religioso, no está diciendo, esto no es trabajo mío. Yo voy a dirigir, yo voy a quedar en el templo, porque recuerden, el templo había sido reconstruido ya. Pero el sumo sacerdote estaba ahí con su pueblo, metido con ellos, haciendo ese trabajo fuerte para cumplir la misión de Dios, para cumplir la visión de Dios ahí en medio del pueblo, para levantar de nuevo las puertas. Él se identificó. Ustedes, quienes son pastores, superintendentes, líderes ahí en sus iglesias, algunos al nivel local, otros al nivel de la conferencia, no se temen de meterse en la obra con todos los demás, de participar en lo que Dios está haciendo, de levantarse y formar parte. Porque una de las cosas que podemos ver aquí es que Nehemías estaba involucrado con ellos. Y ellos están liderando por visión. Es la visión de Dios que les permite manejar los conflictos que siguen surgiendo. Porque cuando empiezan a reconstruir los muros, persiste la resistencia. Cuando nosotros en nuestros contextos estamos trabajando, estamos tratando de levantar nuestra iglesia, que estamos buscando las nuevas maneras, va a haber resistencia. En algunos casos, el mismo gobierno puede poner nuevas políticas, nuevas leyes. La naturaleza puede venir con inundaciones que de repente estamos diciendo, ¿qué más vamos a poder hacer? Y el pueblo va a levantarse en contra nuestro diciendo, lo que ustedes están diciendo, eso ya pasó de moda. Pero si estamos firmes en la palabra de Dios, en sus promesas, y si nosotros seguimos con esta visión que Dios está dando, entonces podemos hacer cosas nuevas. Y no permite que aunque nosotros estamos arraigados en nuestra historia, que vamos a estar firmes en nuestra historia, y vamos a depender de este encuentro con Dios, no vamos a permitir que los medios del pasado nos limiten con los medios del presente y para el futuro. Porque hay formas de hacer cosas en el pasado. Las cosas han estado de una cierta manera, que han funcionado de un cierto estilo.
Y hoy en día, estas maneras, estos modales, estos sistemas están decaídos y no están funcionando. Y el problema no es que los medios han cambiado y no podemos cambiar medios, sino que hay que ver cuáles son los fundamentos, cuáles son los principios, cuál es la función. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia de tal manera, cuando nosotros formamos líderes y pastores nuevos de tal manera, el propósito era preparar hombres y mujeres para la misión de Dios. El propósito era ganar a las personas a entrar en una relación con Cristo y ser discipulado. Y entonces los medios quizás fue el templo así de un cierto tamaño donde la gente podía llegar en ciertos números, y entonces creamos una institución que demandaba o requería ciertos recursos financieros para sostener, pero de repente nos encontramos en situaciones donde el gobierno nos dice no puede reunirse más que 50 personas o no puede reunirse más que 100 personas. Y tenemos templos que ahora no podemos llenar. Tenemos sistemas que ahora no pueden funcionar. El medio que nos sirvió por muchos años quizás no está funcionando en este momento, en este contexto, pero hay otros medios que Dios puede levantar a través de nosotros para alcanzar y formar a los pueblos, de levantar una nueva generación de discípulos. No es fácil reedificar, reinventar. Y este es el penúltimo botón que estamos viendo ahí. Y que hay desafíos técnicos, pero también hay desafíos adaptivos. Y cuando yo hablo de los desafíos adaptativos, estamos hablando de estos cambios que hay que hacer, que no son cambios pequeños, sino que muchas veces es de cambiar, no solamente mejorar un medio o alinear un poquito más un medio, es decir, necesitamos medios nuevos, maneras nuevas, programas totalmente rediseñados para alcanzar el pueblo de hoy por las circunstancias, por no solamente circunstancias de salud o circunstancias económicas, sino que también pueblos que ahora no piensen como pensaban antes, que no están respondiendo a la iglesia como respondían en un tiempo, pero hoy en día todavía hay personas que anhelan el encuentro con Dios. Y hay formas de no solamente trabajar al nivel individual, sino al nivel colectivo, para que personas lleguen a conocer a Cristo, lleguen a entrar en esta relación con Cristo y empiecen a caminar con Cristo, siendo transformados, renovados, fortalecidos en Él. Y entonces, en este proceso, estamos reconociendo que empezamos con fundamentos firmes en este primer capítulo de Nehemías que podemos aplicar hoy en día. Pero ahora, al pasar este proceso de hacer planes, el proceso vale, pero va a ser procesos muy diferentes a la hora de aplicarlos a nuestras vidas. Porque, hermanos y hermanas, nosotros no estamos viviendo en el año 20. No es el mes de Kislev, sino que nosotros estamos aquí en el siglo 2020, 21, 22, los años van corriendo y vamos viendo cómo vamos a proyectar hacia un nuevo futuro. Cómo vamos a seguir alcanzando niños, jóvenes, adultos mayores en contextos bien diferentes, donde muchas veces hoy en día parece que no importa la parte del mundo, hay tantas personas que con teléfonos celulares o con la televisión, con las películas, con el cine, que está afectando su forma de pensar, su forma de vivir, pero aún los que no tienen acceso a la tecnología
están siendo afectados por las transiciones que estamos sufriendo en este mundo hoy en día. Y nosotros como iglesia debemos de dar respuesta. El llamado es siempre lo mismo. Somos llamados a ser siervos y siervas de Dios. Somos llamados a vivir una vida de santidad, una vida separada de este mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero eso quiere decir que nosotros vamos a actuar de una manera totalmente diferente. Como Pablo decía a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino que vamos a ser diferentes, vamos a ser distintos. Pero nosotros sí vamos a proclamar el mensaje hoy en día. Y vamos a proclamar este mensaje de maneras que las personas pueden escuchar la verdad de Dios de una manera que ellos la reciben en su contexto, en su situación. No vamos a cambiar el mensaje, no vamos a cambiar los fundamentos, no vamos a cambiar los principios, pero sí vamos a usar medios, maneras diferentes de poder llegar a las personas. Hermanos y hermanas, cuando ustedes piensan en esta palabra de Dios que llegó a transformar su vida, hay muchas otras personas que necesitan esta palabra. Algunos necesitan conocer a Dios por primera vez. Otros necesitan su mentoría para enseñar, para guiar a ellos en su crecimiento. Porque no es solamente orar una sola vez para aceptar a Cristo, sino que el llamado nuestro es de hacer discípulos, de formar a las personas para que ellos empiecen a reflejar la semejanza de Cristo. Esta es la formación espiritual al cual todos somos llamados a participar. Participar al nivel individual, pero participar al nivel colectivo. Yo espero que ustedes pueden aprovechar más tiempo en este libro tan rico de Nehemías para ver cómo Nehemías enfrentó los conflictos, cómo ellos lograron levantar de nuevo estos muros, cómo ellos podían celebrar esa transformación tan increíble. Pero cuando ellos lleguen también al capítulo 8, va a reconocer que no era solamente levantar los muros para restaurar su identidad, sino que iban a levantar de nuevo la palabra de Dios, y ahí entra Esdras con la palabra escrita de Dios para leer y llamar al pueblo a responder también a esta palabra para una restauración integral. Entonces, hermanos y hermanas, oramos aquí al ir terminando para que Dios nos dirija con los fundamentos firmes a los procesos nuevos, adecuados, apropiados para hoy en día, para alcanzar los pueblos que Dios ha puesto alrededor nuestro, con el evangelio transformador de Cristo Jesús, con procesos de discipulado que llevan a las personas a imitar a Cristo, para que llegue el momento cuando todos van a poder ver cara a cara a Cristo Jesús y escuchar esta palabra: bien hecho, fiel siervo, entre a mi reino. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad. Espero que Dios siga bendiciendo y ministrando a ustedes a través de esta conferencia virtual para que sus ministerios sean fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Espero que logramos vernos en algún otro momento, persona a persona o por este medio. Hasta luego.